bendición para ustedes, para vuestras familias. Yo quisiera, no quiero ser radical, algún himno que ustedes tengan para ponerlo allí y todos los podamos escuchar. Dígame algún himno y yo lo busco inmediatamente. En un santiamén. ¿Algún libro, algún himno, perdón, que ustedes que les guste, que podamos escuchar? Está en silencio. Un ratito. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. ¿Algún himno que les gustaría que escuchemos? ¿O no tienen un himno favorito? Hermana Lilia, ¿cómo me dijo su nombre? Dina. Digna. Sí. ¿Algún himno? Alaba. En las pruebas alaba. Ese me gusta. ¿Cómo? ¿En las pruebas? ¿Cómo se llama? En las pruebas alabo. En las pruebas alaba, pero no recuerdo bien los campos. Ya, alaba se llama, ya. Alaba. Sí, creo que hay un himno ahí, alaba, ¿no? Es de algún cantante de acá, norteamericano. Alaba a Dios. Es medio largo, pero vamos a escucharlo. No, pero hay dos, porque dice las pruebas alaba. Vamos a ver si es este. Si no, ya... Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o que vale el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja
confía. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Bueno, esta es la canción, Alaba a Dios. Vamos a tener un momento de oración. Voy a pedir a mi hermano Antonio, que está allí con nosotros, si nos puede ayudar con la oración. Vamos. Sí, Señor. Padre Santo, Padre amado, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por todas las cosas buenas, Señor, que tú nos das a diario. Sabemos que tú siempre estás con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos libera nuestras mentes, Señor, y nos permite entender tu mensaje, Padre. Quédate con nosotros en la mañana de hoy, Señor. Que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes para recibir el mensaje que nuestro hermano nos va a traer, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Muy bien, gracias por colaborar, hermano querido. Un saludo para cada uno de ustedes a la distancia, esperando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes y en vuestras familias. Hoy voy a hablar de un término que seguramente han escuchado, los políticos lo utilizan, las personas en la iglesia también la utilizan, es la expresión tire la primera piedra, ¿no? Aquel que no se siente pecador, entonces debe tirar la primera piedra. No hace mucho el presidente de España o el expresidente de España, Rajoy, también mencionaba, ¿no? Que si alguien se sentía bien o perfecto, debería tirar la primera piedra. Cuando alguna persona es cuestionada, la vida de esta persona es cuestionada o hablan mal de él, entonces siempre tiene sus defensores, ¿no? Que este dicho popular, tire la primera piedra. Aquel que no es pecador, entonces lance la primera piedra. Este término es bíblico, ¿no? Viene de la Biblia, y lo que quiere decir es el que se siente santo, el que se considere justo, entonces debe lapidar, ¿no? A la persona pecadora, debe apedrear. Usted sabe que los judíos y las culturas de ese entonces castigaban, ¿no? Lapidando a personas que habían hecho cierto nivel de inmoralidad, habían cometido un acto pecaminoso y que era escandaloso. Entonces había que públicamente llevarle a la ciudad o a la plaza de la ciudad y lapidarla, ¿no? Tengo entendido que en algunos lugares del África, ¿no? Todavía se gestiona este tipo de ajusticiamiento, ¿no? A través de la lapidación, sin misericordia. Ustedes saben que en el texto bíblico tenemos algunas historias sobre lapidaciones. ¿Alguien se acuerda de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Podría decir?
el primer mártir cristiano, ¿cómo murió? ¿De qué manera murió este mártir cristiano? ¿Se acuerda? Si usted puede prender su micrófono y mencionar, si se acuerda de Esteban, cómo murió Esteban. Apedreado. Exacto, fue lapidado, fue apedreado, eso nos dice el libro de Hechos. Así que era común en los tiempos bíblicos sentenciar y ajusticiar a una persona que había hecho cierto tipo de escándalo, se había salido de lo moral, lo castigaban con apedreamiento. Debe ser una muerte bastante dura, ¿no? Imagínense que a nosotros se nos matara de esa manera, ¿no? O porque la comunidad lanzaba las piedras una tras otra, y eran rocones que seguramente tenían sus filos, y con la fuerza o la potencia que tenía, no se iba muriendo de a poco, se te daban en el cerebro también, ¿no? O sea, es una muerte bastante horrorosa. Por lo menos de lo que conozco, los judíos tenían dos clases de muerte, ¿no? Mataban de dos maneras. Uno era a través de, lo colgaban en un árbol, ¿no? Lo colgaban en un madero, así mataban los judíos. Y cada una de estas muertes tenía su razón. Si la persona era colgada en un madero, significaba que la persona moría sin el perdón, sin la misericordia de Dios. Moría para no más regresar. Eso era una muerte en un madero, una muerte para no regresar más. La persona que moría en un madero se le trataba inmisericordiamente, se le trataba como que si el cielo se le cerraba para esa persona. En cambio, el que moría por apedreamiento podía en ese momento, como Esteban, hacer una oración a Dios y encontrar el perdón de los pecados. En ese argumento, los judíos, cuando decidieron de qué manera matar a Jesús, ellos buscaban algo parecido, ¿no? Es decir, que sea en un madero, ¿no? En este caso fue una cruz, pero ellos buscaban algo que le duela a Jesús y que, según ellos, no merecía el perdón, no merecía la misericordia, así que buscaron la muerte más cruenta. Y en ese entonces fue la muerte en una cruz, que era muy parecido al ajusticiamiento judío. Bueno, esto solamente como referencia, ¿no? Son ideas que nos van a ayudar a enmarcarnos en el tema que queremos. La historia de tire la primera piedra aquel que no es pecador, o que no se sienta culpable, tire la primera piedra, se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 8. Juan, el capítulo 8. Si tienen una Biblia electrónica, sería interesante que por asuntos pedagógicos usted lo pueda leer, ¿no? Juan, el capítulo 8. Antes de adentrarme a la lectura, a propósito del texto que vamos a leer, mencionarles que esta historia que está en Juan 8 no pertenece al libro de Juan. Si uno lee lo que está anterior y lo que está después, no concatena esta historia. El libro de Juan es como un parche, ¿no? Dentro de otra sesión de cosas, ¿sí? Alguien la puso allí, y pues en nuestras Biblias está en el capítulo 8, pero los académicos mencionan que la historia no se encuentra y no pertenece al libro juanino, no pertenece a la literatura juanina. Lo cual no quiere decir que no sea verdadera. La historia es genuina, la historia es verdadera, porque era mencionada, ¿no? de boca en boca, ¿no? Aunque no estaba escrita, era mencionada en la iglesia primitiva conocía muy bien esta historia, y pues era narrada por los primeros cristianos. Algún escriba, ¿no? Más adelante dijo, bueno, esta historia es genuina, y bueno, insertaron
allí, ¿no? Entre el canon cristiano y se encuentra entre nosotros. Así que yo no dudo de que la historia que vamos a ver sea bíblica, genuina, es una historia real, ¿no? No estamos hablando de una mera fantasía o un mito, ¿no? Sino que esta historia ocurrió en la vida de Jesús. Eso quería dejarles como preámbulo o introducción al tema, ¿no? Que vamos a tener esta mañana. Ahora sí, vamos por favor, dicho lo dicho, vamos a Juan 8. Dice así Juan 8. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos manda apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarle. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con un dedo. Bueno, hasta la historia, Jesús está en ese tiempo, según leemos, está enseñando. Hay mucha gente que ha venido a él, así que Jesús goza de un gran público que ama escucharlo, saca su tiempo para escuchar a Jesús, está escuchando las palabras de vida de Jesús. En eso Jesús es interrumpido por un grupo élite, ¿no? Estamos hablando de escribas y fariseos, no eran cualquier cosa, eran un grupo élite, eran personas líderes y populares en el sistema judaico, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? El trabajo de los escribas eran una especie de amanuenses o copistas, ¿no? Ellos eran los que traducían o copiaban las escrituras y lo hacían de una manera sigilosa, eran bastante pulcros y fieles al texto, ¿no? Si algo tenemos que rescatar de los escritores del Antiguo Testamento, eran personas que se ceñían al texto bíblico, ¿no? Miraban cada consonante y trataban de escribirlo de la manera como debía ser, ¿no? Mucho respeto a las escrituras, no les gustaba insertar frases que no pertenecen al texto. Entonces, los escribas eran eso, eran soferín, eran como secretarios que escribían las escrituras y lo hacían de una manera fiel. ¿Ok? Creo que a ellos le debemos que en cuanto al Antiguo Testamento, hermanos, no tenemos casi problemas. Ustedes saben que la Biblia tiene un aparato crítico, ¿no? Un aparato crítico, para los que saben un poco de teología, es, en ese aparato crítico se ven variantes, ¿no? Por ejemplo, como Isaías 42, un ejemplo, ¿no? Entonces usted puede ver, está leyendo una versión, pero luego el aparato crítico te dice, bueno, en el código tal, se escribe de otra manera, ¿no? Ese es el aparato crítico. En cuanto al Antiguo Testamento, nosotros no tenemos problemas de escritura. Casi los judíos o los israelitas eran muy escrupulosos a la hora de escribir. ¿Vio? No hay casi problemas. Donde se nos hace una chanfaina, ¿no? O donde se hace un desorden, es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí tenemos problemas. Parece que los copistas o amanuenses cristianos eran un poco más dejados a la hora de escribir. Y aún en nuestra Biblia en español podríamos pasar un día entero demostrando algunas imperfecciones que hay, ¿no? Y esto se debe a la dejadez de los amanuenses cristianos, ¿no? Pero los judíos siempre fueron estrictos. Entonces, hablando de este grupo que está allí, los escribas eran eso, ¿no? Eran personas reconocidas, líderes, y pues ostentaban grandes puestos en
entre los judíos. Otro grupo que también se acerca aquel día a Jesús, nos dice, él son los fariseos. Ya ustedes creo que saben de sobra quiénes eran los fariseos. Los fariseos, ellos eran reconocidos por la vida que vivían, ¿no? Era una vida moralina, una vida externa, casi íntegra, casi intachable. Esto lo sabemos por Pablo, porque dice en cuanto a la ley fariseo irreprensible, o sea, nadie tiene de qué acusarme de algún pecado, ¿no? Porque la vida de fariseo era una vida ajustada a la ley, no a la Torá. Eran reconocidos como una especie de ciudadanos modelos. Los padres decían, yo quiero que mi hijo sea como él, como el fariseo, ¿no? Eran reconocidos, eran admirados, por eso que amaban los primeros puestos. Así que estamos hablando de una especie de santos, ¿no? De los últimos días. Eso eran los fariseos, ¿no? Una conducta intachable, trataban de guardar la ley estrictamente, ¿no? Estrictamente. Si la ley decía que el sábado había que descansar, entonces había fariseos que ayunaban y ese día no iban al baño, ¿no? Porque decían que si iban al baño estaban trabajando. Ese día se ponían zapatos más livianos, ¿no? Zapatos con clavo, no vaya a ser que estén llevando peso, ¿no? Es decir, el burro caminaba unos 300 metros, no más. Así eran los fariseos, ese es la vida. Aún también trataban de guardar la ley, habían fariseos sangrantes, ¿no? Estos fariseos sangrantes se les conocía porque en la frente tenían cicatrices, y como la ley decía, no adulterarás, ¿no? Entonces ellos trataban de no mirar muchachas bonitas. Si hubiese por allí una muchacha bonita, ellos miraban el rostro y inmediatamente se golpeaban, ¿no? Por accidente, y se les llamaba los fariseos sangrantes, los santos de los últimos días. Así que eso eran los fariseos. Ellos vienen, los escribas y los fariseos, según el caso que estamos viendo, vienen a Jesús. Le traen un problema de índole moral, ¿no? El problema que le traen tiene que ver con el pecado, un problema gravísimo. Aún en la iglesia, en la actualidad, sigue teniendo la misma relevancia, quizás no el mismo castigo, pero sigue teniendo la misma relevancia, el peso, ¿no? que se le da. En esa época lo que cambia es que había un castigo, ¿vio? Para este tipo de personas. Entonces el caso dice en el verso que acabamos de leer, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que la habían encontrado en el mismo acto, ¿no? Esta mujer la habían encontrado en el mismo acto de adulterio, que el adulterio es cuando una persona, ¿no? Está con alguien que ya está casado, ¿no? Entonces más o menos esto es lo que ocurría. Traen el caso a Jesús. Saben que Jesús es maestro, era rabino, ¿no? Conocía la Torá, y lo traen a Jesús. No lo traen con propósitos justicieros, es decir, justos, digamos, mejor así la palabra, sino que se traen algo entre manos. Se traen algo entre manos. El texto nos menciona con qué propósito traen a Jesús a esta mujer. Fíjese lo que dice más abajo, ¿no? Dice el texto 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. En la ley de Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poderle acusar. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Claramente las intenciones de estos escribas y fariseos eran maquiavélicas.
¿no? Ellos no es que estaban preocupados por establecer el orden en la comunidad. No, ellos no estaban preocupados por llevar una iglesia que sea organizada, ordenada, o de cumplir los aspectos legales de la ley, sino que ellos estaban tendiéndole una especie de trampa, ¿no? Según el diccionario, ¿no? Un diccionario reconocido, una trampa, en otro sentido, puede ser un engaño, una contravención disimulada de una ley, regla o convenio. Hacer trampa, por lo tanto, es una infracción maliciosa o un ardid que se realiza para perjudicar o burlarse de algo. Y los políticos son buenos haciendo trampas, ¿no? Para poder saquear o robar. ¿Ya? Así que también los religiosos estamos metidos en lo mismo. Entonces, ellos están usando la ley, porque ellos van con el manual, van a Jesús con la ley. Son claros. Fíjese lo que le dicen. Le dicen a Jesús: en la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? O sea, van amparados en lo que dice la ley. La ley dice eso. No hay vuelta que dar. La ley dice eso. Entonces le preguntan a Jesús: ¿ahora qué dices tú? Ellos vienen con un argumento legal. Ellos la están haciendo de abogados, ¿no? De abogados de pacotilla, pero están haciendo de abogados. Van con el argumento fehaciente de la ley. La Constitución dice esto. ¿Cómo hacemos? Es un problema. No sé si a usted algún momento le ha tocado pasar por un asunto legal. Aunque es legal externamente, el objetivo es ilegal, ¿no? Lo que se esconde detrás de esto es algo que maquiavélico, monstruoso, totalmente maligno, despiadado también, ¿ya? Pero se disfrazan, ¿no? Usan el disfraz de santidad, usan el disfraz de perfección, el disfraz de cuidar la moral, ¿no? En ese sentido, cuidando la moral, es como esconden sus más bajas intenciones hacia el prójimo y hacia Jesús. Sí, hermanos, y quiero tomar esto como reflexión. Hay mucha gente que puede tomar el vestido de santidad, de moral, ¿no? De ser un justiciero que combate la corrupción, pero detrás de eso se encuentra una persona siniestra, que el objetivo es la muerte, el objetivo es el asesinato, y esto era con los escribas y fariseos, porque más tarde, si usted sigue leyendo todo el libro de Juan, más tarde terminan asesinando al dador de la vida, a Jesús. Entonces, muchas veces detrás de una persona que aparenta legalidad, que aparenta el cuidado de la integridad, el cuidado del orden, de la moralidad, de las buenas costumbres, se puede esconder un personaje siniestro, como el caso de los escribas y los fariseos. Bueno, ya está el problema allí, ¿no? Ya le dejaron ahí. Bueno, la ley, Moisés nos dijo que tales mujeres deben ser apedreadas. Eso decía la ley. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar con el siguiente texto bíblico, ¿no? Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22. Si alguno de ustedes puede encontrar, sería hermoso que lo lea, ¿no? Deuteronomio 22, 22. En el Antiguo Testamento. 22, 22. Fíjese, hermanos queridos, léanlo, por favor, ¿va? Porque ellos vienen y le dicen: en la ley de Moisés, Moisés nos ordenó a lapidar, apedrear a tales mujeres. Ellos están citando Deuteronomio 22, 22, pero realmente, ¿qué dice Deuteronomio 22, 22? Vamos, léanlo, por favor. Es bueno que lo lean para que se den cuenta, ¿no? Hasta dónde ellos tuercen las escrituras. Deuteronomio 22, 22. Si fuere alguno acostado con una mujer casada con marido,
ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitarás el mal de Israel. ¿Están citando la ley? ¿La están citando completa? ¿El artículo lo están citando en forma completa, pregunto? No. No, algo le falta. ¿Qué le faltaba? El hombre. Exacto. Estos son astutos, ¿no? Recuerden que en esa época no tenía, la gente no tenía Biblia como tenemos hoy. Usted tiene una Biblia en su casa, tiene una Biblia en su teléfono, usted tiene una Biblia en su ordenador, y donde sea hay Biblia. En esa época difícilmente una persona podría tener Biblia entre sus manos, a lo menos que tuviese mucho dinero y pudiese pues comprar pergaminos, ya que la Biblia era carísima. Pues todo un trabajo había que hacer para transcribir la Biblia, ¿no? Generalmente había Biblias en el templo, en alguna sinagoga y no más, ¿no? Entonces, es plausible lo que ellos están haciendo, pero Jesús, sabemos nosotros que Jesús leía la escritura desde niño. Él leía las escrituras desde niño. Hay una frase en Lucas, donde dice que cuando fue allá a su casa, se levantó a leer el profeta Isaías y la gente lo reconoció, ¿no? Este es el hijo de María. Él leía la Biblia. Probablemente en alguna sinagoga se iba a leer las escrituras, así que Jesús estaba identificado con las escrituras. Él no era soferín, no era escriba, pero conocía las escrituras, su mente estaba llena de las escrituras. Y no lo podían encasillar, pero el objetivo de esta gente es encasillarlo, es hacerle una trampa para avergonzarlo públicamente. Vamos a ver qué hace Jesús. El texto bíblico dice que lo que hace Jesús es lo siguiente. Miren, volvamos a Juan 8. Fíjense lo que dice Juan 8. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tentarle un lazo y poder acusarle, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Interesante. Jesús no habla, no usa palabras, ¿no? Usa el lenguaje no verbal. Usted sabe que las personas podemos comunicarnos no solamente con el habla, podemos utilizar también el lenguaje no verbal. Usted comunica a través de sus gestos, de sus movimientos corporales, usted está dando un mensaje. Aquellos que son psicólogos saben cuando una persona está comunicándote algo, ¿no? Por lo menos se da cuenta, o a nosotros nos hacen investigar todo eso, cómo se para la persona, qué movimiento del cuerpo hace, ¿me entiende? Entonces uno entiende el lenguaje no verbal. Jesús hace eso. Jesús no habla directamente con ellos, no entra en la polémica. Jesús dice que se inclina, ¿no? Y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y de ahí viene también el gran enigma, ¿no? La curiosidad. ¿Qué escribiría Jesús en el suelo? Él estaba escribiendo algunas palabras en el suelo. No quiso hablar con su voz, pero escribió. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice que las escrituras fueron escritas para darnos esperanza y consuelo. ¿Pero qué escribiría el Mesías? ¿Qué escribiría Jesús aquel día? Tanto es así que esta historia es imborrable, ha permanecido en el tiempo. Y estoy seguro que no soy el único predicador que esta mañana le está enseñando esto. Estoy seguro que usted ha escuchado muchas veces este pasaje, pues nace de esta historia. Pero ¿qué escribiría Jesús? San Agustín, San Ambrosio, ellos estaban interesados en también descubrir qué escribió, ¿no? Y creo que la mayoría se comió el cuento de San Agustín y San Ambrosio, ¿no? Que creen que lo que Jesús escribió es los pecados, ¿no? Es decir, que lo que escribió en el suelo es los pecados de estas personas, ¿no? Es
eso es lo que ellos creen. Pero yo tengo algo diferente. Lo legal no se refuta con dimes y diretes. ¿Me comprende? Lo legal debe refutarse con lo legal. Si tú me estás sacando el manual, yo también te tengo que sacar el manual. ¿Sí? Eso es entrar en el campo argumentativo y también judicial, ¿no? Es decir, lo legal tiene que ser con lo legal. No se puede resolver un caso de otra manera. Eso sería irse por la tangente o por otro lado. No, hay que solucionar los problemas legalmente, ¿sí? Es así, siempre ha sido así, ¿no? No hace muchos años yo tenía un auto que estaba a nombre de otra persona y yo se lo había vendido a esta persona, mi auto, pero quien tenía los papeles seguía siendo mi persona. Entonces esta persona me hacía multar, ¿no? Y las multas me caían a mí. Encima de eso, también cuando a uno lo multan, disminuyen tus puntos, ¿no? Y entonces me estaban disminuyendo los puntos en la licencia. Pese a que le advertí, ¿no?, de que él debía arreglar esa situación y pasar el carro a su nombre como debe ser, entonces él no quiso, quería seguir andando con el auto y pues a nombre de otra persona y seguir las multas. Así que le dije que yo lo iba a denunciar. Entonces, cuando fuimos allá al juicio, él le dijo, yo soy el dueño del carro, ¿no?, porque se lo compré, y los jueces dijeron, no, el dueño es el señor Andueza, porque está a su nombre. Donde quiera que sea, él será el dueño de ese auto. Todo lo que usted haya hecho, ¿no?, le ha afectado. Así que él es el dueño, legalmente es el dueño, él sigue siendo el dueño del auto, usted tiene que arreglar con él, no le queda otra cosa. Yo entendí a partir de allí que lo legal se arregla con lo legal. No voy a usar mis palabras, no, lo legal se arregla con lo legal. Aquí hay un problema de índole legal, es moral, sí, pero es un problema de índole legal. Porque ellos dicen, la Constitución dice así, Moisés nos mandó así. Jesús no puede pasar por alto a Moisés y fabricar alguna otra ley. Aunque sabemos que Jesús es tierno, amoroso, bondadoso y ama a los pecadores, pero él no lo tiene que hacer destruyendo a Moisés. No va a ser, él tiene que cumplir el artículo. Él tiene que satisfacer la Constitución porque esa fue plasmada por Dios. Pues Dios es el que les reveló la Torá a los judíos. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. No es que fabricaron los escribas y fariseos o Moisés la ley. No, fue Dios el que intervino en todas esas leyes que tenían los judíos. Así que Dios tenía que satisfacer de una manera legal. No podía despegarse de eso o abruptamente cambiar la cosa. Aquí hay un asunto legal que se tiene que resolver legalmente. De esto saben los abogados, ¿no? Entonces, es lo que veo, que Jesús va a actuar, creo, de una forma legal. Entonces, ¿qué escribe Jesús en el suelo? El texto dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? Aquí Jesús está cumpliendo el papel de abogado también. Tiene que preparar su argumento para poder defender a esta mujer y defenderse también. Jesús tiene que preparar un argumento como abogado, un argumento pero que sea convincente, fehaciente y que respete el lado legal. Eso es lo que Jesús está haciendo, ¿no? La misma palabra, escúcheme lo que es la palabra en griego, ¿no? Hasta hoy en día los abogados deben preparar un escrito para defender a su defendido. Con seguridad lo que escribe Jesús es un escrito legal. Si saben que eso hacen los abogados, ¿no? Escriben un escrito legal. La misma palabra en griego, kataphraseion, quiere decir redactar un informe contra alguien. ¿Pero qué escribió? Algunos eruditos se fundamentan en Ambrosio, Agustín y Jerónimo, quienes señalaron que Jesús habría escrito los pecados de los acusados, de la mujer y de todos los hombres. Sin embargo, esa es una conjetura. Al final de cuentas, esta forma sesgada complica la honestidad de Jesús y le hace caer en el terreno de falacia, ¿no? Es decir, que está haciendo un argumento falaz para evitar el conflicto, ¿no? Personalmente, me inclino a pensar que Jesús estaba citando la Escritura,
puesto que sus interlocutores presentaban la Constitución sin contexto, en forma deformada, solo citaban lo que decía Moisés, pero la mitad faltaba la otra mitad. Lo ilegal debe ser combatido con lo legal. Al igual que Satanás citó la escritura en el desierto para tentar a Cristo, ahora los escribas y los fariseos estaban citando la escritura para tenderle una trampa a Cristo. Entonces, ¿qué escribió? Escribió lo que Moisés decía. Vamos, ahora sí quiero que me ayuden. Jesús escribió lo siguiente. Levíticos 20:10. Si alguien me ayuda con la lectura, vamos a resolver el enigma. ¿Qué escribió Jesús? Jesús escribió Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. ¿Lo encontraron? Ya, vamos, léalo, hermano. Levíticos 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Muy bien. 20:10. Sí, entonces, ¿qué escribió Jesús? La ley. Ah, ok. Jesús escribió Levítico 20:10. Eso los horrorizó, los espantó. Porque Jesús está defendiendo a la mujer legalmente, ¿no? Le está diciendo, ah, ok. Entonces escribe Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, a su argumento le falta. Ustedes están citando la escritura a medias, ¿no? Otra manera de tentar. Satanás ya le había tentado a Jesús en el desierto cuando le dijo escrito está, pero estaba citando a medias el Salmo 90. Y ellos también están citando a Moisés a medias, así que Jesús está citando la otra parte que falta. ¿Dónde está? No se podía, escúcheme bien, no se podía apedrear a una mujer sola si no estuviese también a otra persona. Eso es un argumento legal y es exacto. Sí, mi hermana, ¿me está diciendo algo? Cuéntame. Sí, hermano, que faltaba el adúltero ahí. Exacto, exacto. No se le podía condenar a esa mujer. Jesús la está defendiendo como un abogado con argumentos fehacientes y argumentos sobre todo legales. Así que San Ambrosio y Agustín se equivocaron, ¿no? Aquí el argumento válido que va a callar la boca de ellos y de todo aquel que quiera cuestionar a Jesús es que Jesús está usando también el argumento legal, está citando todo el contexto. Ellos están citando solo el texto, Jesús cita el contexto. Un momento, a esta historia le falta algo más. ¿Me comprende? Vamos, un poco más. Los escribas y fariseos ponen a Jesús en esta situación para poder acusarle. ¿Acusarle de qué? Si Jesús hubiera dicho que la mataran en ese momento, hubiera actuado contra la ley romana, que decía que los judíos no podían aplicar la pena de muerte, sino que debía actuar los tribunales romanos como está registrado en Juan, ¿no? Interesante, miren por dónde va la trampa, ¿no? Si Jesús dijera que la maten, entonces le caía la policía romana, porque y nos recuerden que Israel estaba controlado por el gobierno romano, así que ellos no tenían independencia, y quienes administraban justicia ya en esa época eran los romanos, así que Jesús se estaba metiendo con Roma. ¿Qué más? Así ellos tendrían ocasión para hacer un juicio contra Jesús. Si Jesús hubiera actuado por encima de Moisés, entonces dirían que no cumplía con la ley judía, por lo tanto era un falso maestro. Por el otro lado también, a ver, entre judíos, fíjense que él no cumple con Moisés, él no está cumpliendo con Moisés. Entonces dirían que es un falso judío. O sea, por todo lado estaban acorralando vio a Jesús, como que le estaban dejando sin salida. Pero me gusta porque Jesús, hermanos, era lleno de sabiduría. La Biblia dice que el niño crecía y se desarrollaba en sabiduría. La Biblia nos habla de la sabiduría de Cristo. Jesús era sabio y sabía responder a la maldad y las intenciones de los hombres. Estos hombres no tenían ninguna intención de hacer justicia en el caso de la mujer. Su única intención era hacer pecar a Jesús, acorralarlo, pero Jesús les demostró que sabe más de la ley que ellos. Segundo, vamos a ver el siguiente texto. Vamos al siguiente texto. Juan 8.
7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté de vosotros sin pecado, tire la primera piedra. O sea, después que se inclinó y estaba escribiendo, Jesús dice estas palabras: el que esté si ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Ya, o sea, ahora Jesús está diciendo, bueno, ustedes tiren, yo no estoy participando de ustedes, pero si ustedes se sienten sin culpabilidad, entonces tiren, arrojen la primera piedra. ¿Qué ocurrió? El texto dice lo que ocurrió. Miren lo que ocurrió. El verso, el siguiente verso. ¿Qué ocurrió allí? Tire la primera piedra. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. ¿No? Les dijo esas palabras. Es un mensaje que les está dando, ¿no? Y vuelve otra vez a escribir en tierra. Y tengo la curiosidad, ¿qué escribió por segunda vez? ¿Qué escribió por segunda vez? Vamos a ver el siguiente texto bíblico que creo que Jesús escribió, ¿no? El texto bíblico está en el siguiente verso. Deuteronomio 19:15. Por favor, me ayuda leyendo. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Yo pregunto, en esta historia, ¿dónde están los testigos? No había testigos. No había testigos. No hay testigos. Y este es un elemento importante a la hora de hacer un juicio. ¿Dónde están los testigos? Faltaban los testigos. Es una historia que no corresponde. O sea, no había testigos. Por lo tanto, un juicio así no se puede hacer. ¿Por qué? Porque le faltan argumentos. Al no haber estos argumentos que son de índole legal, entonces no se le puede acusar. La ley es clara: no se levantará un solo testigo contra un hombre para cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos, y en esta escena no hay testigos. La historia no menciona para nada a los testigos. El argumento de estos hombres les falta exactitud y fiel cumplimiento a las leyes mosaicas. La siguiente frase de Jesús demostrará que ellos no eran testigos ni podían ser jueces a la vez, ¿no? Porque ellos eran los que estaban acusando, pero no habían testigos. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Jesús le está diciendo a los que están acusando a la mujer: si ustedes son los testigos, entonces comiencen primero arrojando las piedras. Esto estaba de acuerdo a Moisés, pues así escribió él. ¿Entienden? O sea, eran los testigos los que tenían que arrojar la piedra. Bueno, si ustedes son los testigos, arrojen la piedra. Y no lo podían hacer. Recuerden que Roma se les caía encima. Así que no podían, ¿no? Los primeros en ejecutar el castigo, de acuerdo a Deuteronomio 17:7, lo pueden anotar, los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos. Dice así, estoy leyendo la Biblia. Y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que está en medio de ti. O sea, Jesús está citando la Escritura y le está diciendo: ok, ustedes dicen que son los testigos, bueno, tiren la primera piedra. Eso dice la ley, eso dice la Constitución. Ustedes deben tirar la primera piedra y después el pueblo. ¿Qué les parece? Le está ordenando que vayan a tirar la primera piedra, a ver si lo van a hacer. Como sus intenciones son otras, entonces a esta escena le faltan muchos argumentos legales. La expresión "el que esté sin pecado" es una alusión a la ley de Moisés. En el griego se escribe anamartetos. Los supuestos testigos no eran testigos, por esa razón no pudieron tirar las piedras. Otra evidencia de nuestro argumento es que los acusadores de la mujer se retiraron al escuchar las palabras de Jesús. También anamarteto significa que los testigos no debían ser culpables del mismo pecado. Barclay comenta al respecto, ¿no? Bien puede ser que la palabra para sin pecado quiera decir no sin pecado, pero sí con deseo pecaminoso. Jesús estaba diciendo
si los podéis apedrear, pero solo si nunca habéis deseado cometer vosotros mismos el mismo pecado. Se hizo silencio y lentamente los acusadores fueron desapareciendo. Hermanos, es la primera vez que yo veo la Escritura que Jesús, por lo menos, asiste a un caso de índole legal y Jesús gana esta batalla frente a los escribas y fariseos. Recuerden que lo ilegal, lo que se pretende ser legal, que es ilegal, se va a defender siempre legalmente. Entonces ellos no tenían el argumento legal para justiciar a esta mujer. Finalmente Jesús se encuentra con la mujer y le hace esta pregunta a aquella mujer. Fíjese la pregunta que le hace. Entonces, dice el texto bíblico, al oír estas palabras, acusados por su conciencia, se salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ahí comienza a hablar, ¿no? Se endereza, deja de estar inclinado, se endereza y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, admirada, ¿no? Sorprendida, dice, ninguno, Señor, ninguno. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Aquí Jesús está actuando ya no como abogado, sino como juez. Abogado al defenderla, al presentar los argumentos legales, pero como juez cuando la dice, ni yo te condeno. ¿Sabe lo que le está diciendo? No veo razón alguna para condenarte. Pese a que había cometido pecado, no hay duda de eso, pues que la encontraron en el acto mismo de adulterio, pero porque faltaban evidencias para un juicio justo, ¿me comprende? Esta mujer sale absuelta. Jesús le da esta maravillosa verdad que solamente el Evangelio la da al pecador. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno porque no hay argumentos legales para condenarte. ¿Me comprendes? No hay argumentos legales para condenarte. Estás absuelta. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús no está juzgando porque pecó. Ha pecado. Pero no hay evidencia legal para condenarla. De acuerdo a la Torá judía, no se la puede condenar a esta mujer. No se la puede condenar porque faltan elementos, falta el adúltero, falta también los testigos, o si son los testigos los mismos que acusan, entonces ellos deberían apedrearte, pero ellos también son pecadores, así que no. Vete y no peques más. Jesús podría apedrearla, juzgarla, sí, pero él decide sujetarse también a la ley de Moisés. ¿Y qué quiero enseñar con esto? Saben, en un juicio, el diablo podría tener argumentos contra nosotros, ¿me entienden? Sobre algún pecado que tú cometas o hayas cometido, y el diablo puede usar esto y decir que tú mereces irte con él al infierno, que mereces ser condenado, y el diablo puede tener sustento, y es verdad que hayas pecado, y es verdad que tú estás cargando una conciencia intranquila y pecadora, y todo eso puede ser verdad, pero para condenarte se necesita el argumento legal, que el diablo no lo tiene. Pero para justificarte, Dios tiene el elemento legal, y tu salvación, como dije el día de ayer, es legal. Dios no te salva excusando o ladeando su ley. Dios te salva de una forma legal. El Evangelio no es una forma de ladear a Moisés y buscar otra manera caprichosa de salvarnos. No, el Evangelio, la obra de Cristo, desde el pesebre hasta la cruz, a la resurrección, es una obra que tiene un argumento legal. Y ante ese argumento legal, no hay nadie que te pueda acusar. No existe ninguna persona, ningún monstruo, ningún Satanás, Lucifer, quien quiera que sea, que te pueda acusar. Porque Dios ha encontrado el argumento legal para salvarte y te salva legalmente. Y no existe ley alguna que pueda condenarte, ya que el Evangelio es la provisión para el perdón absoluto de nuestros pecados.
Esto es lo que yo vislumbro en Juan capítulo 8. El evangelio, la verdad del evangelio es un elemento, ni yo te condeno. ¿Por qué Jesús podía decir ni yo te condeno? Porque años más tarde Jesús iría, o meses más tarde, él iría a la cruz a pagar el precio por los pecados de esta mujer. No solo de esta mujer, sino también de nosotros. Así que si algún momento te sientes perdido, te sientas incapaz de ir al cielo, te creas lo más miserable que hay en la tierra y que no eres digno del cielo, yo te quiero decir esta mañana que Dios tiene un argumento legal para salvarte. No te salva caprichosamente. Él te salva mediante el sacrificio perfecto de Jesús. ¿No dice la Biblia que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Sí, hermanos, esta mujer era pecadora. No es que no era pecadora, había cometido pecado y merecía la muerte. Pero Jesús en aquella ocasión encontró que legalmente no se le podía condenar. El Evangelio también es ese argumento legal, que aunque hayamos cometido pecado, es el argumento legal que no se nos puede condenar. Sino desde el Evangelio se nos dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Ve y continúa con tu vida, pero ya justificada y perdonada. Es lo que encuentro en las Escrituras. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la temática tocada hoy. Les escucho. William, una pregunta. Cuando Jesús le dice, vete y no peques más, ¿qué le está queriendo decir? Porque Jesús sabe que va a pecar, que somos pecadores y pecamos. Probablemente esta mujer pecó más. Sí, no recuerdo ahorita en el griego cómo está. El último versículo que dice, vete y no peques más. Sí. Sí, eso es lo que dice el texto. No recuerdo bien el griego, pero creo que esta mujer sí volvió seguramente a pecar porque somos seres humanos, pero es como que es el deseo de Dios que ninguno de nosotros caiga en pecado, ¿ok? Pero también la Biblia dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? A Jesucristo el justo. Así que es el deseo de Dios que ninguno de nosotros caiga en pecado. No, ese es el deseo de Dios. Ese es el ideal de Dios. Sin embargo, muchas veces o en ocasiones somos llevados por nuestra concupiscencia, ¿no? Y podríamos caer, pero como cristianos, pues no estamos llamados a practicar el pecado, sino a poder ser fieles a Dios. Hermano Pedro. Anduesa. Perdón. Un comentario rápido. No peques más, te estás refiriendo a ese tipo de pecado de adulterio. O sea, trata de vivir una vida alejada de esa manera de vivir, adulterando. Sí. Ajá, sí, en el contexto correcto. No, es decir, no te compliques más la vida, ¿no? En esas cosas. Eso es lo que le está diciendo a esta mujer. No te compliques la vida porque vas a pasar por situaciones también así, ¿no? Similares. Más que dando énfasis a la santidad, es como que no te compliques la vida, ¿no? Sí, porque uno cuando hace este tipo de cosas que son escandalosas se complica la vida. Así que es más sabio no complicarse la vida. Pero si aún alguna persona llegase a complicarse la vida, tiene la garantía del perdón de pecados a través de Jesús. Sí, exactamente. Sí, hermano Pedro. Mis hermanos, que Dios les bendiga siempre, en todo momento. Exactamente, eso que acabó de decir el hermano Ongi es lo que ya tenía en mente cuando el Señor pronuncia esas palabras, vete y no peques más, o sea, refiriéndose específicamente a ese pecado, adulterio, no lo cometas otra vez más.
porque, como usted bien dijo, mi hermano Anduesa, ella, como todos, somos pecadores. Tenemos la misma naturaleza de pecado y seguimos cometiendo pecado, ¿verdad? Pero precisamente eso, ese pecado en específico, ¿ah? Como el Señor dijo, no lo cometas otra vez. Y es una maravilla esto que hemos acabado de escuchar en la santa palabra de Dios. Maravilloso, una vez más, pensando en la justificación por la fe. La maravilla de la justificación por la fe. Ya el Señor tenía para ella, y así como para nosotros, pecadores, proveyó de cordero para nuestra liberación de ese pecado. En esta parte legal, como muy bien explicó el hermano Andrés, gracias al Señor por ese cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro gran Dios soberano, Jehová Jireh, porque ya Él provee antes de la fundación del mundo, ya había provisto para cada uno, para cada pecador, esa salida especial de la justificación por la fe. Hermanos, y esto, yo estoy muy agradecida del Señor que puso en su mente hablar sobre ese tópico de la palabra, porque hasta este momento que estamos acá presentes, escuchando la palabra, siempre pensé que lo que escribía el Señor en el suelo eran los pecados de aquellos que acusaban a la mujer. Sí. Gloria a Dios, porque en este día, después de tantísimos años, Sí, que no sí. quiero mencionar, Exacto. esto aprendo esa parte que usted nos dio sobre lo legal, que fue realmente lo que el Señor estaba escribiendo, que miraron y ya no podían, ya la palabra del Señor, como ellos decían, la ley de Moisés, pues ya no pudieron resistirlo, porque conocían las leyes de Roma y estaban viviendo bajo el dominio de Roma, pero también conocían bien las leyes que les dio Moisés, que el Señor usó a Moisés para eso. Y entonces en ese momento ya no podían tener argumento porque ellos estaban ahí, ¿no? Estaban ahí, querían entrampar al dador de la vida. Y él actuó como abogado defensor. Y ese abogado defensor les hizo ver que ellos estaban infringiendo las dos leyes. Por eso se fueron. Y entonces, en ese momento, pues, actuó con la mujer de la forma que él hizo. Y yo agradezco al Señor, primeramente, porque estaba yo en un pensamiento muy diferente. Sí. Pero quiso el Señor que en estas alturas de mi vida, tanto, voy a ponerme a mí primero, ¿no? Y no debe ser, pero tanto yo como mi esposo, pues estamos ya entendiendo esa parte. Así Glorias sean dadas a nuestro Dios por eso. Amén. Y una vez más se cumple lo que dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Eso es lo que nos alumbra para entender la santa palabra de Dios. Gracias, hermano Pedro. Gabriel, te escuchamos. Hola, hermanos, ¿cómo les va? Estaba pensando en el versículo que vos mencionaste, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es que nos limpia de todo pecado?
porque en realidad mientras nos está limpiando de todo pecado, nosotros seguimos pecando. ¿Qué significa nos limpia de todo pecado? En realidad lo que está haciendo es limpiándonos de la condenación que generan nuestros pecados, ¿no? Sí, es Ahora, una limpieza legal, ¿no? claro. De acusación. En esa misma concepción, Jesús le dice a la mujer, y dice en el original, es un presente continuo, no es no peques más, sino no estés pecando. Mantente, traducido en el concepto bíblico, es mantente bajo la no condenación. Eso está diciendo. Y eso era sencillamente aceptar que Jesús iba a morir en su lugar. Era un concepto legal también. Bueno, Cuando sí. Jesús le dice eso, en realidad está diciendo, no me rechaces. Sí, sí. En otras palabras, el justo por la fe vivirá, ¿no? Le está diciendo vive por la fe. Porque si deja de confiar en Jesús, entonces está condenada, ¿no? Porque no hay nada que nos pueda salvar fuera de Jesús. Está bien. Mantente la gracia, mantente Jesús. Está bien. Está bien. Gracias por ese aporte, Gabriel. Creo que ese es lo que yo hice hace mucho tiempo, un estudio de eso, ve y no peques más. ¿Qué significaba? Porque igual nosotros por naturaleza pecamos. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿A que viva una vida moral? No, Jesús le está diciendo a que se mantenga en la fe, ¿no? De aquel que lo ha perdonado. Y solo así, entonces estamos nosotros sin pecado. Porque si no estamos en Jesús, entonces estamos en pecado. Solo a través de Jesús nos encontramos en la esfera de la estima de Dios sin pecado, justificados. Eso, así. Ya. Bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Hermanos queridos. ¿Entendieron el tema, hermana? ¿Cómo es? Lea, Jan. Sí, entendió. Hermana Miriam Archaga, ¿entendió el tema? ¿O le queda algo medio difícil? Gracias. Ok. ¿Alguien habló por ahí? No, que en realidad es lo que dice ella, tenía todavía la curiosidad de saber qué era lo que él escribía en el suelo. Entonces yo le dije a mi esposo, digo, ay, déjame ver qué era lo que él escribía, qué era lo que él escribía. Me gustó el tema por eso, porque ese capítulo en realidad todavía no lo conocía que él había escrito. Claro, claro. Bueno, hay un librito, ¿no? Que ustedes deben conocer. Aquí está, ¿no? Yo les enseñé de este libro. Bueno, me falta el otro tema, ese el ve y no peques más. Ahí no, lo dejé también ahí, ¿no? Así que eso, les prometo en algún momento ampliar el tema, ¿no? ¿Qué significa el ve y no peques más? Sí, no lo he topado en este libro. Pero vale, yo aprendo también con las preguntas que ustedes hacen, ¿no? Seguro que en lo posterior haremos un estudio. Jorge. ¿Por acá? Sí, Jorge, te escucho. Dios te bendiga y a todos. Me llama la expresión de que los viejos se fueron primero. Más sabe el diablo por diablo. Así que ellos, acusados por su conciencia, entendieron que eran más pecadores que los muchachos, que los jóvenes. Los más santulones se fueron primero. Ellos iban a recibir las primeras pedradas. En lugar de ellos. Sí, pero sí. Aquí, en este punto en particular, al mismo tiempo se está tratando de vindicar el nombre de Dios, de limpiar el nombre de Dios, porque Cristo está en la encrucijada, ¿verdad? De condenar o de salvar. Y me parece que se había desvirtuado el nombre de Dios, porque Satanás precisamente acusaba a Dios basado en esos dos grandes principios, la misericordia y la justicia. Si la condenas, eres malo, y si la salvas, estás violando la ley. Entonces, para poder lidiar entre esos dos principios, pues aparece el evangelio. Entonces, la misericordia
misericordia y justicia en la cruz es la manera de resolver el dilema, el problema, si la condeno o no la condeno. Así que en la mujer adúltera prácticamente lo que se está dilucidando es el juzgar la raza. Esa mujer es representativa de la raza humana. Una mujer obviamente pecadora, y aún así Dios pues la justifica, como tú muy bien dijiste, en términos legales. Gloria a Dios, Jorge. Claro, esa mujer representa a Adán y a Eva, ¿no? Quienes están condenados por el juicio divino, y que Dios ha encontrado un método ahora para salvar a la humanidad. Está bien, estoy de acuerdo. Bonita ilustración. Pero esa me oye. Sí, hermana Miriam. Que diga, gloria a Dios porque unge los labios de todos los pastores. Muchas veces leí esos versículos y no lo entendía. Según yo siempre solo me fijaba en que hacía señal, pero no en la escritura. Como dice nuestro pastor Saúl, tenemos que aprender a desmenuzar los versículos, y eso es lo que usted ha hecho, desmenuzarlo para que nuestro entendimiento sea más claro. Gloria a Dios por eso, que nos tiene en sus caminos y los pone a ustedes como para que nos iluminen a través de la palabra. Amén. Señor lo bendiga grandemente. No, y a ustedes, hermanos, por escucharme y darse ese tiempo de escuchar la palabra de Dios. Estoy seguro que Dios tiene perlas preciosas en su palabra que dan alegría, y también nos dan a nosotros la confianza de que la Escritura es fiel, es fidedigna, es exacta, es precisa, ¿no? Y hay que creer en la Escritura, porque hay gente que hoy cuestiona la Escritura, que es un libro que no sirve, obsoleto. Nuestros mismos nietos, qué sé yo, hijos, ¿no? Hoy con la nueva ola de la filosofía, ¿viste? Son escépticos a la Escritura, pero creo que la Escritura es hermosa. No hay nada que hacer, ¿no? Toda palabra de Dios es limpia y es fiel, y es escudo a los que esperan en él. Eso, hermano. Gracias. Bien, ¿alguien más? Elvia, ¿qué pasó con Elvia? ¿Se fue? No, aquí estoy, pastor, con mi papá. No, yo solo quería decirle, pero casi me ganó la hermana Miriam, que la verdad no sé de dónde tenía la idea, no sé dónde saqué, porque por más que pienso no me acuerdo, en esa parte de que cuando dice que empezó a escribir Jesús, yo tenía en la cabeza, o alguien me dijo, que estaba escribiendo los nombres de las personas que estaban ahí. Entonces, pero ahorita, como usted lo explicó claramente y con evidencia, es como ya dijo usted, muy interesante entender la escritura con la misma escritura y presentándola, se dice un argumento y se sustenta con la misma Biblia, que es exactamente lo que deberíamos hacer todo el tiempo, ¿no? Pero sí, me gustó mucho el mensaje porque nunca lo había escuchado explicado tan detallado y de esta manera con evidencia. Muchas gracias, pastor. Amén, hermanos. Precioso. Gracias, Elvia, por tu testimonio, ¿no? Por ahí estaba el hermano Carlitos Pérez, pero creo que ya no lo veo, ya, Carlitos. Saludo para Carlitos, gracias por haber estado con nosotros. Hermano Rodolfo también. Ahí está, apareció Carlitos. Sí, Carlitos. Bendiciones, Carlitos. Está nuestro hermano Carlitos. Bien, hermanos, creo que hemos culminado, ¿no? Dios mediante, nos vamos a ver en otro momento, y continúen en la fe. Quisiera poner un himno. Ustedes me dicen qué himno les gustaría que pongamos. ¿Algún otro hermano que no ha elegido todavía?